Tres. Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Segundo programa del día de hoy, viernes 12 de febrero del año 2021. Es un placer estar con ustedes cuando son las 11 de la mañana con 10 minutos. La más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Le pedimos que si le gusta el programa, denos un like, compártanos y va a ver usted que la comunidad de Cuatro Vientos va a estar creciendo cada vez más como lo está haciendo ya en este momento. El día de hoy, viernes, en nuestro programa, en nuestra plataforma 4B TV Diálogos, contamos con la participación de un estimadísimo amigo, un colaborador ya consolidado de Cuatro Vientos. Queremos agradecerte mucho, mi estimado doctor Víctor Alejandro Espinosa, el que estés de nueva cuenta con nosotros como cada 15 días, académico, investigador del Colegio de la Frontera Norte acá en Tijuana. Bienvenido, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, hola Olga, muy buenos días. Adelante, ¿Qué Olga. tal, querido doctor Víctor Espinosa, Víctor Alejandro Espinosa? Oye, Víctor, pues parece que ya tenemos un desenlace de esta que ya parece tragicomedia, si no fuera tan trágico, si no mandara tan males señales de lo que es la pobreza de la democracia en nuestro estado. Me refiero al caso concreto, específico de Tijuana, donde ya el alcalde Arturo González pues decide dejar el cargo y que esta decisión pues es el último eslabón, no sabemos, pero esperamos que sea el último, de una cadena de ataques, de confrontaciones, de pleitos entre el alcalde y el gobernador Jaime Bonilla. Y no deja de ser una situación por demás paradójica, porque Bonilla hizo todo lo que estuvo a su alcance para garantizarle la presidencia municipal a Arturo González Cruz, como lo hizo con todos los demás casos en que sabemos Bonilla fue el gran elector, el palomeador de todas las candidaturas. Nos dicen que incluso hasta la última de las regidurías las decidió él en todos los municipios de Baja California, así como las curules del Congreso. Pero después de haber hecho todo, incluso poniendo en riesgo la unidad misma como la puso de Morena, lanzando, cortando a cuadros políticos que se habían sumado, como Jaime Martínez Veloz, como el propio licenciado Ángel Peñaflor, como Carlos Atilano y otros más, a los que les hicieron una chapucería ahí con la elección interna, con unas encuestas que no eran encuestas, que no eran legales, y para dejar a Arturo González Cruz, y después de todo ese esfuerzo por dejarlo, a cortarle la cabeza, a cortarle las alas antes de que pretendiera una candidatura a gobernador del estado. Bueno, la historia de los pleitos ha sido terrible, ha mostrado una pobreza tremenda, pero ¿qué piensas tú ya de esta decisión de retirarse y de entregar la presidencia municipal que se anunció que será hoy a partir de la 1 de la tarde, que se retira de la alcaldía? Sí, bueno, como tú lo mencionas y lo calificas muy bien, pues lamentable. Lamentable para Morena y su futuro y lamentable para los ciudadanos en general que votaron por esta opción. Antes, cuando alguien dejaba un cargo, se decía que era por motivos de salud, ¿recuerdan? Sí. Ahora es por motivos personales. Hoy leía que Arturo González Cruz pues aduce una serie de cuestiones familiares, de trámites que tiene que hacer a la muerte de su padre, si mal no recuerdo, y entonces que eso le impide dedicarse, pero bueno, esa es la salida formal. No sé si alguien se la cree, es difícil, ¿no? A estas alturas que alguien, sí es por eso. Lo cierto es que lo que está detrás y es la información más visible, digamos, que uno como analista o como espectador tiene, pues es el conflicto con el gobernador, ¿no? Y como tú dices, después de muchas dificultades para que él fuera, de dejar a mucha gente que se había notado el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la alcaldía, pues gente valiosa, ¿no? Y bueno,
vino aquel anuncio de que en virtud de una encuesta que nunca vimos, la metodología ni los resultados, y bueno, eso lamentablemente Oye, Luis, lo han por una seguido. encuestadora particular, local de Bonilla, que no era la encuestadora oficial de Morena. Sí, sí, y parece que está sucediendo de nuevo en este proceso, ¿no? Hay algunas candidaturas en algunos estados cuestionadas por la militancia, ¿no? O sea, porque pues lo que debería de haber es mucha transparencia en términos de la encuesta, la seriedad de la encuesta, la representatividad, los resultados, y bueno, incluso decir desde un principio, si alguien triunfa con una preferencia más que los otros, a veces se le da la candidatura o a esta persona, ¿no? Pero mm, esa es una parte que todavía no alcanzo a comprender yo del método empleado de Morena, desde pues que llegaron al poder en 2018, ¿no? Ujú. Y que creo que pues a lo mejor sí les da triunfos en lo inmediato, pero pues es algo acumulativo y además pues les da muchas municiones a la oposición, ¿no? Claro. Evidentemente es lo que están buscando, las fallas, estos errores, pero en fin, lo que tenemos es la salida de un alcalde que pues ya no regresa, o sea, no es temporal, porque dice que con la modificación a la ley, él necesita más de 30 días, ¿no? Y si es de más de 30 días ya el Congreso va a decidir quién continúa. Todo parece indicar que es la alcaldesa, ¿no? Que ya había estado temporalmente, eh, Carla Ruiz, si mal no recuerdo el La nombre. sobrina del fiscal compadre. No sé si es sobrina o es hija, La ¿no? hija, la Es la hija del hija, fiscal. es la hija. Sí, Ujú. sí. A lo mejor es la Entonces, hija. bueno, eso también anuncia que el conflicto termina entre el alcalde o la alcaldesa y el gobernador. Ujú. Los motivos no los sabemos bien a bien del inicio de este conflicto, de este pleito. Yo he escuchado pues diferentes interpretaciones, por ejemplo, gente muy allegada a Morena, este, que yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es el origen del conflicto, no? Y me decía, pues que Arturo González se saltó las trancas, ¿no? Es decir, empezó su candidatura o su precandidatura hacia la gubernatura antes de que le dieran el visto bueno, pues el gobernador. Y entonces eso generó esta situación que fue creciendo. Y bueno, pero por ejemplo en Tecate, que también hay un conflicto fuerte con la alcaldesa, no creo que sea el mismo caso. Y también hay un conflicto, ¿no? Y muy fuerte, muy terrible. Lo cierto es que Arturo González Cruz, que incluso tenía aspiraciones a la gubernatura, pues ni siquiera va a ser reelecto como alcalde, ¿no? O sea, fue un periodo, si mal no recuerdo, es el periodo más corto de un alcalde en Tijuana, al menos en Tijuana, o que no sea a causa de la muerte, pero tampoco recuerdo algún alcalde que haya muerto en funciones de Tijuana o de Baja California, no recuerdo. ¿No? Recuerdo al gobernador Héctor Terán, ¿no? En el Sí, nada más. 95. Y uno previamente, ¿cómo se apellidaba? Eligio Moreno. Esquivel, Eligio Esquivel, efectivamente. el gobernador que también murió en funciones, Funciones, sí. fueron los dos, pero alcaldes no recuerdo, y periodos tan cortos, si de por sí era corto el periodo, ¿no? Era de 2 De 2 años, años. Ujú. Sí. ahora fue de 1 año y poquito, es muy poco tiempo. Yo no sé, tampoco, lo vamos a ver próximamente, porque estas cosas se negocian también, no nos chupamos el dedo, ¿no? Es decir, ok, yo me voy, ahí muere, bandera blanca. No sé si se le van a seguir fincando denuncias administrativas, penales, etcétera, o si ya se negoció que con esto quedarse de lado
termine el conflicto con el gobernador, pero vamos a ver qué tanto afecta a Morena en este proceso electoral, ¿no? Va a depender mucho de los candidatos opositores, que tampoco se ve en el frente, en la casa de enfrente, digamos, Nada de dónde pues escoger. muchos liderazgos muy populares, Está ¿no? terrible el Tampoco, panorama, ¿verdad, Víctor? no vemos. Terrible, pobrísimo. Yo Bueno. creo que las candidaturas a la gubernatura reflejan o sintetizan bien lo que sucede en las alcaldías, ¿no? Que tampoco hay liderazgos así fuertes de uno y otro lado, ¿no? ¿No Evidentemente, te atrae Lupita Jones? fíjate cómo deben de estar las cosas para que Acción Nacional y el PRI no tengan mejor opción que Lupita Jones, ¿no? Eso nos habla mucho, no porque sea alguien de la farándula o ex Miss Universo, sino porque no tiene una trayectoria política, no tiene un proyecto, pienso yo, político alternativo. O sea, no le conozco yo, a lo mejor sí tiene una trayectoria, pero... Y lo que yo publicaba, que tampoco cumple el requisito para ser candidata. Del lugar de residencia, ¿verdad? No lo cumple. La ley, la Constitución Política de Baja California, en su artículo 41, establece una residencia efectiva de 15 años previos a la candidatura. Que no tiene. O sea, a lo mejor el mundo sabe que ella, desde que en 1991 creo fue el concurso, ya no regresó. Ajá. Y ahí está toda la información pública, ¿no? De que ella no, bueno, puede regresar de vacaciones, etcétera. Pero alguien, un ex magistrado, cuando yo puse esto en Twitter, me decía que se van a ir por la Constitución Federal. Pero la Constitución Federal, si uno analiza en el artículo 116, establece que Bueno, para ser gobernador debe y nativo de la entidad o tener una residencia efectiva de 5 años previos. Pero el O es para sustituir la condición de nativo. ya. Entonces, tú puedes ser mexicano por nacimiento, nativo, y si no eres nativo, si naciste en Jalisco, pues lo puedes sustituir porque vives en el estado desde hace 5 años. Pero no sustituye el revés de la Constitución de Baja California. Entonces, yo sé que eso no les interesa mucho, que es un requisito que lo van a resolver. Yo solo lo enuncio, ¿no? Y digo que desde mi punto de vista habría que ver qué dicen los abogados. Digamos, esto es algo inamovible porque ha habido otros candidatos que no vivían aquí, por ejemplo, que vivían en Estados Unidos, que se presta mucho El en la propio Jaime frontera para Bonilla. eso. Y sí, y etcétera, ¿no? Que vive, aún lo que hacen muchos políticos que tienen recursos, pues compran un domicilio aquí. Hay que ver, por ejemplo, su crédito cuando se empieza a mover esto a diciembre de 2020, ¿qué decía? ¿Qué domicilio tiene? No si lo cambiaron ahora, porque lo pueden ya haber cambiado, pero ¿qué decía? ¿No? Y es muy claro ahí que el domicilio debe de ser de la Ciudad de México. En fin, pero a lo que voy es lo siguiente, no es un requisito que les quite el sueño, porque quien debería impugnar pues serían los adversarios o los contrarios, pero muchos no lo van a hacer porque también tienen cola que les pisen. Entonces dicen, no le muevas ahí porque me vas a destapar, entonces mejor ahí la dejamos, ¿no? Pero
Pero bueno, así están las cosas, independientemente del domicilio, pues sí está muy flaca la caballada, y vamos a ver qué sucede. Ya vimos que varios ya se apuntaron para la gubernatura, las candidaturas, desde el mismo Carlos Atilano que mencionabas, que pretendió la alcaldía de Tijuana, ahora es el candidato del PVC, ¿no? A la gubernatura. Alejandro Mugaray, Movimiento Ciudadano, Marina de Morena, Lupita Jones probablemente, y bueno, el que va a concentrar toda la atención, pues Jorge Hank por el partido Jorge Han. Encuentro Oye, Solidario. Víctor, tú ¿te has tenido noticias del candidato independiente? Yo lo último que supe es que solicitó una ampliación para poder trabajar en la recopilación de firmas, para que pueda confirmar su condición ya como candidato independiente a la gubernatura. Pero es que es una barbaridad de votos y con estas condiciones de pandemia me lo veo muy difícil. Pero fíjate que Lorenzo López Lima, dices, ¿verdad? Sí, Lorenzo López Lima. Alguien me informó que sí lo reunió ya las firmas necesarias. Alguien me dijo, pero es cuestión de checar en el instituto. No recuerdo en este momento cuándo se cerraba el plazo. Hay otros, fíjate, candidatos, por ejemplo, en Tecate, ante este panorama tan desolador. Me han informado de un candidato independiente, un abogado, Gerardo, no recuerdo el apellido, pero es un abogado independiente, un candidato que está concitando muchísimas simpatías, muchísimas, y que pues que hay un sector de Tecate, como está la situación, ya ven, de violencia y que le están apostando, que tiene una trayectoria, es un abogado muy reconocido, y que mucha gente que incluso votaba antes por el PAN o por el PRI, se va a sumar, ¿no? A la candidatura del independiente. Vamos a ver si alguno... Muy fuerte, Víctor. Se levantó un movimiento muy fuerte de candidaturas independientes que están trabajando de manera unificada. Le llaman el Ejército Rosa. Acá en Ensenada empezó con la candidatura desde 2019 de Roberto Castro. Es un hombre que tiene arraigo en colonias populares porque ha trabajado mucho en apoyo a jóvenes adictos a drogas y se ha metido a trabajar en los centros de atención y es bien visto, es querido hombre, este muchacho. Es honesto. Es un hombre honesto. Pero con él se sumaron liderazgos como, no sé si has oído hablar tú de Ramiro Orea, un líder social que estuvo en el PRD, trabajó mucho tiempo en el PT con Armando Reyes, salieron de pleito, pero Ramiro Orea siguió haciendo su trabajo y su hijo, Mike Orea, es regidor porque estaba en la planilla de Roberto Castro en 2019. Bueno, pues ellos se han coordinado con gente que participa en resistencias de Baja California o que tienen liderazgos populares y crearon un movimiento que tiene un entramado estatal. Están apoyando a este joven Gerardo, tampoco yo recuerdo de momento el apellido y me desconecté de internet porque teníamos problemas con la transmisión, pero están unidas, están vinculadas estas candidaturas en un movimiento de independientes. Aquí en Ensenada ya lograron las firmas para que Ramiro Orea sea candidato independiente por el distrito 17. Este distrito particularmente es muy interesante, muy peculiar, porque una parte es de Ensenada y otra de San Quintín. Y ahora con estas políticas afirmativas a favor de los pueblos indígenas, el distrito 17, aunque Morena no quiera, tendrá que ser para candidatos indígenas. Los partidos tendrán que postular candidatos indígenas. Así viene la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y así ha sido ratificada ya por la sala Guadalajara regional del tribunal. Ayer, ratificaron, ¿no? Ayer, exactamente. Ayer lo ratificaron. O sea que van a tener que ser dos candidatos. Dos fórmulas de candidatos independientes tienen que postular cada uno de los partidos políticos
Y el distrito 17 no puede salvarse de ello porque es el que concentra de los indígenas que hay en Baja California. Sí, en concentra Ensenada la mayor cantidad. Además, como estaba la resolución del tribunal local, tenía que ser, aun cuando la redujeron, el distrito de Ensenada, pero con esto ya se amplía. Así es. Entonces, ahí se va a poner muy interesante la situación porque Mike, Ramiro Orea, que lo conocemos más como un líder social que como un indígena, tiene raíces de orígenes mixtecos. Entonces es indígena, es oaxaqueño, aunque ha vivido la mayor parte de su vida aquí en Baja California, en la ciudad, en Ensenada. Entonces él puede también arguir, ¿verdad?, este elemento de ser indígena. Y se está postulando por el distrito 17, que es por el que se quiere reelegir la diputada morenista Miriam Cano, que no es indígena. Y es por el que se quieren postular gente como Fidel Sánchez y como Lucila Flores y otros que han sido dirigentes del movimiento jornalero en San Quintín, pero es por el que también anda buscando entrar otros indígenas más allegados a Morena y afines al gobierno actual. Va a ser interesante ahí cómo se decide ese distrito. Pero me gustaría, querido Víctor, que tú nos comentaras algo más sobre, sobre Tijuana. Va a ser muy interesante. A lo mejor dan el campanazo. A lo mejor dan el campanazo bueno, a los independientes. Pero antes de lo de Tijuana, me gustaría mucho conocer tu punto de vista sobre un tema que está relacionado ahorita con lo que está diciendo Olga, con este candidato independiente a la Diputación 17, del Distrito 17 de Baja California, que es Ramiro Orea. Tú fuiste consejero, de seguro nos puedes dar una orientación más, porque aquí, al menos en nuestro municipio, se convirtió ya en un tema bastante mencionado, citado, y consiste en esto. Lucila Hernández, que tiene aspiraciones a convertirse también en diputada por ese distrito de la comunidad indígena, es notificada, ella representa una colonia allá en el Valle de San Quintín, y fue notificada por algunas de las personas que viven en ese lugar de que estaban entregando despensas. No sé si tú escuchaste o viste esto. Y ella se fue, graba, efectivamente, hay unas personas que están entregando despensas a una fila larga de indígenas de esta colonia. A cambio de las firmas de apoyo. Habían estado en otras colonias también previamente y estaban entregando estas despensas sin avisarles que les pedían su credencial, les tomaban fotografía, sin decirles que con esto ellos estaban rellenando el requisito de las firmas para la candidatura de Ramiro Orea. Aunque, bueno, en realidad no sabemos si es para Ramiro o es para los alcaldes. Tenemos entendido que es para Ramiro. No lo sabemos. A ella parece ser que recabó el dato de que efectivamente era para Ramiro. Y ahora Ramiro lo ha tomado con los medios de comunicación que han estado señalando esta irregularidad, si es que tú consideras que es una irregularidad, Víctor, porque pues está diciendo que pues a final de cuentas se ha puesto en su contra. Y eso es bien común en Ramiro, más que en Miguel. En Ramiro es muy frecuente que se victimiza. Cuando hay alguna situación en donde hay algunas cosas en donde él está así en una situación media cuestionable, de inmediato dice que se victimiza, dice que hay un plan, un complot y quién sabe cuántas cosas más. Pero, Víctor, ¿es ilegal como consejero que tú fuiste? Pueden darse despensas, Víctor, porque está comprobado esto, está documentado ya, que anduvieron dando despensas en varias colonias del Valle de San Quintín para recabar firmas de apoyo para esta candidatura independiente. ¿Es legal? ¿Pueden andar dando despensas y recabar las firmas así? Efectivamente, hay muchas lagunas en la normatividad. No es un delito electoral todavía porque pues no sucede en la jornada, ¿no? Tenemos parte más oscura que queda de los procesos electorales. O sea, todos sabemos que hoy es muy complicado hacer fraude técnicamente electoral, es decir, lo que se hacía antes de urnas rellenas de antemano, carruseles, ratones locos, y que de repente el día de la jornada electoral tenías más, por ejemplo, boletas que el padrón electoral, ¿no?
Sí. O votaban los muertos, se recuerdan todas aquellas cosas. Ahora es muy difícil porque además hay una vigilancia de los mismos partidos en las casillas, etcétera. Entonces, lo que se ha trasladado de las irregularidades ha sido a lo previo, a la compra y coacción del voto que muchísimos partidos, no me atrevería a decir todos, pero se ha documentado que casi todos los partidos lo hacen. Es decir, los gobiernos utilizan los padrones de los programas sociales para saber en dónde está la gente, para condicionar el apoyo a cambio del voto, etcétera. El mismo López Obrador, ¿se acuerdan cuando decía, acepten lo que les den, pero voten por nosotros, ¿no? Así es. Benefíciense porque hay gobiernos mismos que intensifican el apoyo de despensas, material para construcción, Ajá, sí, todo tipo pero de esa es una zona solidaridad. oscura muy difícil de demostrar, ¿me entiendes? Porque Sí. no es ni la jornada electoral ni tiempo de campañas. Lo que sí se puede, lo que hacen normalmente fue lo que le sucedió a México Libre, por ejemplo, ¿no? Que encontraron irregularidades en la firma de los apoyos, ¿no? Es decir, muchos no existían, estaban repetidos, pero esa parte, porque no, También fue en el dinero metido para recabar firmas. Fue uno de los sí, elementos que no estaba, que fue una de las cosas más graves que pero, consideró el tribunal. o Y aquí recuerden también ustedes en el estaría el origen. 2012 Monex y todo esto, ¿no? Ajá, también podría estar aquí el origen de las despensas. O sea, Sí, el o sea, sí la hizo es muy cuenta difícil, y eran es como muy 280,000 difícil pesos. tipificarlo como un delito porque hay muchas salidas, ¿no? ¿Saben qué? No tengo nada que ver con el proceso, era un apoyo que quiero dar yo a la gente. Habría que ver si lleva esas despensas, por ejemplo, logos o el nombre del presunto candidato. Híjole, pero es la parte más difícil de demostrar. Miren, una de las estrategias más socorridas en procesos electorales es, por ejemplo, que los partidos mapean muy bien las zonas, los distritos, la ciudad, ubican perfectamente a los líderes, hombres y mujeres. Normalmente son mujeres las lideresas en las colonias, ¿no? Que manejan todo el sistema. Y a través de estas personas inyectan dinero semanal, ¿no? Sí. Llega dinero en efectivo y dicen, para garantizar el voto, ir trabajando a la gente. Eso no está, digamos, no es dinero, no son recursos que están dentro de los presupuestos de campaña que entregan los partidos y sobre el que se fiscaliza. No se informa, son cosas por abajo de la mesa. Entonces, salvo que sean denuncias penales y procedan, pues no son tipificados como delitos electorales, ¿no? Entonces, es muy difícil controlar, se tiene que documentar muy bien, que tienen, insisto, el logo del municipio, del funcionario. Es una zona nebulosa y muy complicada. Oye, pero qué interesante lo que tú estás comentando, Víctor, porque entonces aquí hay una segunda cara de este tema de los apoyos, de los programas oficiales, del uso desmedido de este tipo de recursos de los que gozan estos funcionarios públicos, estos representantes populares que están actualmente en el cargo, que incluso algunos de ellos ya se registraron en sus partidos como aspirantes a candidatos, por ejemplo, en el caso de Ensenada, a municipio. Estoy refiriendo al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, quien el domingo pasado se apuntó como aspirante a la candidatura por Morena a la presidencia municipal. Sería una reelección en caso de que él fuera designado y posteriormente que ganara la elección. Pero aquí el tema es que no hay día en que el presidente municipal de Ensenada no utilice toda la estructura del gobierno desde el punto de vista del área de la comunicación social, y independientemente de que también tienen una cantidad importante de cuentas particulares en Facebook y en redes sociales, en donde está publicitando
todas las actividades que está realizando y que incluso nosotros llegamos a, como estamos recibiendo los boletines de comunicación del ayuntamiento, pues encontramos las fotografías en donde está repartiendo despensas del gobierno federal, de la Secretaría de Bienestar, está repartiendo tinacos, está repartiendo cobijas, pelotas, todo lo que sea, está juguetes, repartiendo todo. cobijas, pero aparte, el día de ayer llega al descaro de que se presenta a San Quintín, que ya desde el febrero del año pasado es un municipio independiente, de acuerdo a lo que se aprobó en el Congreso y que es ley porque está publicado en el periódico del Estado, el periódico oficial del Estado, ¿sí? Llega y se pone él a hacer labores de regularización que nunca había hecho ningún otro ayuntamiento y ahora en el proceso electoral de regularización de la se tierra. mete a realizar la regularización de la tenencia de la tierra en un municipio que ya no es el de él. En eventos donde no hay un solo representante del Consejo Fundacional de San Quintín. Pero, entonces, o sea, es muy interesante lo que dices, pero ¿cómo demuestras que eso es un delito? No hay forma, porque Oye, pero la ley no dice algo al respecto. Tengo entendido, por ejemplo, que incluso esta ley que le llamaban ley Gandaya, que permitió la reelección sin necesidad de retirarse del cargo, hicieron algunas modificaciones para poderla aprobar, donde decía claramente que no podían utilizar ni logotipos, imágenes, recursos. No, eso está en la ley desde antes. ¿Sí? No puedes hacer propaganda personalizada. Eso está en la ley desde el 2014. Es decir, tú como funcionario no puedes andar difundiendo en medios. Pero es lo que hace. O sea, las fotografías que llegan, que no son 2 ni 3, son 20 fotografías en cada boletín, aparecen todas Armando Ayala, entregando directamente de mano a mano la despensa, la cobija, el tanque de almacenamiento de agua, todas las dádivas que se entregan. Oye, Olga, pero lo que pasa, lo disfrazan de reportaje periodístico. No dice propaganda pagada, aunque ustedes lo sepan que eso es propaganda, está disfrazada. Es como de repente nos llega como comunicado oficial, del ayuntamiento, son los boletines, comunicados de prensa. Pero aparte hay otra cosa, Víctor. Ajá. Esto va incluso hasta de los principios que les ha inculcado a los morenistas el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que no utilicen ni su imagen, ni su gobierno, ni al partido Morena en sus actos vamos a ponerlo así, en sus actos altruistas de entrega de recursos públicos. Porque incluso hay fotografías que nosotros, te digo, en un programa especial, una nota que todavía está vigente, sale el hombre con las personas a las que le entregó X cosa, y sale el hombre haciendo esto, y las personas beneficiadas hacen esto también. O sea, no puede ser más subliminal el tema que decir, bueno, pues esto es 4T, ¿no? Esto es 4T. Entonces, aquí lo que me da mucha desilusión es el criterio que a veces utilizan, perdóname, te lo digo con todo respeto, tanto los consejeros como todas las autoridades electorales para interpretar estas simulaciones, ¿sí? O sea, le quieren ver la cara de estúpido a la gente diciendo que están haciendo las actividades. Me gustaría que leyeras lo que escribió en la red, que nosotros reproducimos en nuestro portal y en nuestras redes sociales, para que veas cómo esto es totalmente bien claro. Dice, nos reciben con los brazos abiertos porque vamos y les llevamos despensas, campaña electoral cuando todavía él ni siquiera es candidato a su partido. Y se la está haciendo a Morena. Se la está haciendo él como funcionario, como servidor público, como presidente municipal de Ensenada. Cuando está haciendo esto, y lo está haciendo reiteradamente, ¿sí? Está haciéndole campaña publicitaria a Morena. Pero bueno, es que la ley, perdona, te lo digo con todo mi respeto. ¿sí? No, y no tengo ningún problema. Por fortuna, nunca he sido consejero del instituto local.
Ok. O sea, lo de nunca, nunca. Porque además, en 2 ocasiones quise ser y los partidos políticos no me lo permitieron. Sí, son cuotas muy cerradas. Entonces, no, nunca he sido consejero local, que no he tenido nada que ver, digamos, con elecciones municipales, ni de diputados, ni de gobernador. Yo soy consejero distrital del INE Federal. para elecciones federales. Ujú. Pero lo que les quiero decir es que los partidos siempre se mueven en el límite de en la frontera de la legalidad, siempre. Y como lo que está tipificado en la ley de consecuencias es mínimo, a veces prefieren burlar la ley aunque los castiguen porque son consecuencias mínimas. O sea, una sanción, un exhorto, una, por ejemplo, en los spots, lo que hacen es simplemente retirarlos, pero ya causaron furor, porque de aquí a que llega la denuncia y se falla, pues ya pasaron 2, 3 días de que el spot está al aire. Entonces, los partidos y los candidatos siempre están en el filo de la legalidad porque los costos son menores de burlar la ley que comportarse correctamente. Así está la ley. Esa es la bronca, que así están las leyes y no sancionan a quien comete irregularidades. Por ejemplo, díganme si no son actos anticipados de campaña, que este sí está tipificado, los espectaculares que de repente vemos, que la revista tal le dedica una portada y ponen la revista, en la portada esa, ¿no? Y Sí, por cierto, o los amigos de Armando Ayala le ponen yo no ahí, lo pagué, yo no lo pagué, yo lo ni me pagaron di mis cuenta. amigos. pero que Claro. por cierto ya Chale. por disposición del Tribunal Electoral, Armando Ayala ya lo habían sancionado y le habían obligado a retirar ese tipo de espectacular. Y insiste, porque pusieron nuevos. Insiste, bueno. Sí, no, y muchos de repente, pues los entrevista una revista y ponen el espectacular, Sí, y como encontraron la tarda forma. el proceso para mandarlos quitar, pues ya difundieron, ya ganaron tiempo y difusión, ¿no? Ahora, los funcionarios públicos solo pueden promocionarse ellos y sus logros personalizados en las fechas de los informes anuales. Dice la ley 7 días que pueden ser antes o después de la fecha del informe, y no sé si se han visto que ahí saturan propaganda por todos lados, los logros, y cuando no hay, cuando no es tiempo de informes, la ley permite solamente en casos extremos, en casos de problemas de seguridad, ¿no? En casos de salud, por ejemplo, lo de la pandemia y todo esto se puede, y en casos de anuncios educativos, de educación. Son digamos, las excepciones que permite la ley. Pero como ustedes bien dicen, como por ejemplo, ahorita son pre-campañas, no están en campañas, pues se aprovechan y siguen haciendo esa labor de gestión, los diputados, de difusión. Entonces, ese es el problema, que las sanciones son mínimas y las consecuencias son mínimas de actos que cometen, ¿no? Y la ganancia siempre será superior. Oye, Víctor, mira, estamos llegando casi al límite del tiempo que tú tienes disponible y bueno, nos distrajo bastante esto de Ensenada, pero yo quiero hacerte una propuesta indecorosa. Ah, caray. Oye, Víctor, los lunes en la mañana tenemos un programa con Daniel Solorio y con el maestro Armando Duarte. Sí. Y quiero proponerte, si estás de acuerdo y puedes, es los lunes a las 9:30, si puedes incorporarte y que hablemos de este proceso histórico tan importante que fue la huelga universitaria del cogobierno. Y les propondríamos a Daniel y a Armando que ese sea el tema del lunes. Y si tú estás de acuerdo... Este lunes que viene. Este lunes a las 9:30 de la mañana. Si estás de acuerdo, lo haremos en lugar de con 2, con 3.
Y tú sabes, pues Daniel Ujú. Solorio fue también, es una voz en esto muy, muy importante. Entonces, Sí, fundamental. y Armando, por supuesto. Entonces, si estás de acuerdo, Sí. este tema que lo teníamos propuesto por ti para hoy, lo desplazaríamos al lunes con ustedes tres. Y hoy, Por- si quieres, me gustaría nada más que viéramos, aunque sea ya para cerrar, ¿qué repercusión tendrá Tijuana Ujú. en el proceso electoral estatal, por la gubernatura? Tenemos ahorita a 6 candidatos, posibles candidatos a gobernador. Marina del Pilar Ávila por Morena y su coalición. Jorge Janrón, que no se fue por el PRI, pero va por el PES. Carlos Atilano Peña, que va por el Partido Baja California, que fue coordinador de campaña de Arturo González y le pagaron muy mal, a pesar de que pudo haber sido uno de los impugnadores de la candidatura de Arturo González, prefirió sumarse a su campaña e incluso hizo un trabajo de golpeteo, de trabajo sucio contra Jaime Martínez Veloz, contra Peñaflor y todos los que criticaron la elección interna. Y a pesar de todo, no le dieron un solo cargo dentro del gobierno municipal y bueno, pues lo trataron con la punta del pie y ahora Carlos Atilano va para la gubernatura por el partido de Baja California. Alejandro Mungaray, que va por Movimiento Ciudadano. Victoria Benley Duarte, qué barbaridad. Esta mujer lideresa de los burócratas ahora va por redes sociales de progresistas. Lorenzo López Limas, que posiblemente sea el candidato independiente a gobernador. Son 6. Pero todos sabemos que el peso político electoral fuerte está en Tijuana, por todo lo que representa Tijuana y porque tiene la fuerza importantísima en el padrón electoral. Tijuana es otro tema que por sí mismo tendríamos que analizarlo en un programa, Víctor. Tijuana lleva todo el desgaste para Morena, de este pleito de Bonilla con Arturo González, este cobro de vendetas, de venganzas, como el de Carlos Atilano, de Martínez Veloz, de todos los que se vieron golpeados en ese momento, y lleva la candidatura de Julián Leizaola posiblemente. Es otro tema a analizar, porque Julián Leizaola pues es en términos legales, penales, un prófugo de la ley. Entonces, sin entrar más a Honduras, sino dejándolo apuntado como un tema por sí mismo de Tijuana, y su contienda por la presidencia municipal, me gustaría que para cerrar y que puedas cumplir con los compromisos que tienes enseguida, tú nos des alguna entrada general, un panorama general de qué puede significar Tijuana en la elección de Baja California por la gubernatura. Sí, como bien dices, Tijuana tiene la mayoría del listado nominal por el asentamiento natural, ¿no? Es la ciudad que concentra mayor población y por lo mismo también es fundamental en su listado nominal, más que Mexicali, por ejemplo, que es la capital, ¿no? Y bueno, en gran medida, en medio de una elección cerrada, puede definir el triunfo de un gobernador. Fue lo que sucedió en 2013. Exactamente fue lo que sucedió que el candidato Fernando Castro Trenti del PRI prácticamente ganó el resto de los municipios y perdió Tijuana. Y perdió Tijuana con un voto cruzado, es decir, los priistas votaron por Kiko Vega para gobernador y en el mismo número de votos que se fueron con Kiko fue con los votos que ganó el candidato del PRI, Jorge Astiazarán, sí, okay. En esa elección. Es decir, Tijuana determinó por una división que se dio, fueron los votos de Hank, de la gente de Hank, los simpatizantes de Jorge Hank. Tiene una base social aquí importante, lo sabemos, o sea,
es así. Ujú. Por eso, pues, esa división que se está generando, que le va a costar mucho A a la Morena, alianza de A va por la México, oposición. va por Baja California, a los dos, Sí, ¿no? A del los dos. PAN, PRI, Ujú. PRD, sí, a porque ellos el fundamentalmente. candidato natural era Jorge Hank. O Sí, sea, pero bueno, en una negociación en el centro del país se decide que va para mujer y lo decide, le dan la mano al Partido Acción Nacional para definir, ¿no? para definir, y anda Y, buscando a Lupita Jones. entonces eso genera que Jorge Hank se lance por encuentro social, por encuentro solidario, que es Sí, el PES nacional, que es exacto. muy interesante lo que está sucediendo también con los peces, ¿no? Porque Sí, yo al principio también dije, el día de la presentación, caray, es el pez nacional. Yo pensaba que era el pez local, sí, el pez de porque Luis Moreno, del diputado Luis Moreno. Ujú. de ahí salió, pero no, ahí fue una ruptura y se fueron a Transformemos. Luis Sí, Moreno fue cierto. Sí, cierto. diputado de Transformemos. Ya, sí, sí. Y Ya son entonces tres peces. Partido Encuentro Social de Baja California sigue existiendo, pero yo creo que va a desaparecer en este Sí, proceso porque no está presentando candidatos y lo van a fusionar con el Partido Encuentro solidario. Solidario de México. Sí, Si, este pez grande se va a si comer tú a te los otros fijas, pececitos. si tú te fijas, el dirigente estatal más importante es José Alfredo Ferreiro, el tecatense José Alfredo, Sí, y es dirigente de ambos. Funcionar, sí, o va a desaparecer pues el PES local y le están sí. apostando todo a la candidatura de Jorge Han, que va a ser una candidatura muy importante y yo pienso que va a ser el segundo lugar, o al Ujú. menos en este momento de las preferencias creo que va en segundo lugar de la Coincidimos. gubernatura. Sí, No creo que, pues bueno, el PAN no tiene ni candidato, ¿no? Eh, Movimiento Ciudadano anda muy bajo. Y fíjate que yo, en esta semana, qué interesante, ¿no? Porque uno trata de ir siempre, pues, más allá de lo que ve, ¿no? Y lo que ujú. ve, pues, son candidaturas, es gente que una y otra vez se lanza y tú dices, caray, ¿cuál será digamos, el incentivo de ser candidato por partidos tan chicos, ¿no? Entonces, salía el nombre en esta plática con gente, pues, allegada a estos espacios de Alejandro Mungaray, por ejemplo, ¿no? Que va por Movimiento Ciudadano. Decíamos ahí, pues, él sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar, o sea, ninguna. Ujú. Pero Máximo, a lo mejor refrendar digamos, el registro de Movimiento Ciudadano. Y me decían, no, pero la apuesta es la siguiente, de muchos de esos candidatos están comprometiendo a Movimiento Ciudadano a que él sea candidato a la senaduría plurinominal en 2024. Esa es la claro, inversión. claro, claro. Esa es la inversión, o sea, pagar ahorita piso y en 2024 ir en un buen lugar de Por representación supuesto, proporcional. por supuesto. Entonces tiene mucha lógica, ¿no? No tienen lógica estos partidos tan pequeños locales. Ujú. Por ejemplo, Partido Baja California con Carlos Atilano, yo no sé, no es ni siquiera partido nacional, ¿no? O redes sociales progresistas. Yo no sé si logren el refrendo del registro. Me queda mucha. Si uno hace una encuesta, yo creo que nadie sabe en Baja California de este partido, es muy poquita la gente, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que Jorge está en este momento y pueden pasar cosas, ¿eh? Tampoco imagínate una crisis fuerte al interior de Morena, una división, ¿qué podría pasar, no? Podría Sí, pasar que morenistas se fueran con Hank, o quién sabe, ¿no? Pues sí, es que está siempre vigente la posibilidad de que la gente de Morena, del PRI, tú sabes que el PRI aquí, en su Hay inmensa mucha gente de mayoría, fue expriistas cooptado, en fue Morena. colonizado, como le quieras mencionar, fundamentalmente por los priistas. Y bueno, muchos de esos priistas fueron del grupo de Jorge Han, porque Puede ya ser.
Acuérdate que una vez que terminó la elección del 2018, y rápido me voy porque para respetar tu tiempo, Jorge Hahn anunció en cuanto terminó el proceso y salió ganador Andrés Manuel López Obrador, él mandó a sus redes sociales a comenzar a sondear Su candidatura. su candidatura. Y hubo una respuesta muy fuerte en contra de Jaime Bonilla. Y le pusieron ahí una especie de tope. Y bueno, mucha gente se sintió traicionada, mucha gente se sintió lastimada. Y bueno, cuando ya se fortalece y el grupo de Jaime Bonilla por el lado del PRI, tú sabes, Jicotenca Leiva, toda la demás gente que está con él ahí en el PRI, en Morena, pues se van ahí. Entonces, a mí me gustaría que en un momento determinado, para terminar, Víctor, me gustaría que también en un programa específico lo tratamos con Jorge Hahn, porque de Jorge Hahn hay infinidad de cosas que hay que mencionar y crecer, porque es una posibilidad muy real ante la debilidad de lo que está sucediendo en Morena, en el Estado, a nivel nacional, y esta candidatura tan pobre de esta muchacha que está allá en Mexicali, ¿sí? Que ya me le imagino una contienda con Lupita Jones, qué barbaridad. Bueno, podrás entonces imaginarte que el panorama es bastante preocupante. Yo siento que es preocupante para Morena en Baja California, con Jorge. Mira, lo que dices es tan cierto que tú sabes que el precandidato más fuerte de Morena, uno de los más fuertes en Tecate, es el Jicotenca Leiva, hijo. Así es. ¿No? Yo creo que lo que sucedería en este escenario, y luego, si le sumamos Civale y Saola, que mucha gente en Tijuana ante la violencia pide mano dura, ¿eh? O sea, las salidas fuertes autoritarias siempre están ahí ante las crisis, ¿no? Esa dupla Han-Ron, Leizaola, es entonces, terrible. Esto podría generar, y ante problemas fuertes por las designaciones al interior de Morena, un voto útil. Claro. Lo que pasó con Vicente Fox. No se sumó hasta Porfirio. Así es, claro. Dejó la candidatura Porfirio. O sea, fueron por el voto útil. Claro. Entonces, si Jorge Hahn está en segundo lugar, hay una crisis en los partidos, no se ponen de acuerdo, imagínate, el PRI que quedó dentro de la Alianza Va por México es nada, es un membrete. La fuerza del PRI en Baja California era Jorge Hahn. Así es. Así. Entonces, un voto útil, digo, ahí está la posibilidad. Y cuidado con que se junte también estos dos personajes y que estos dos personajes, sí, le roben parte de su estructura electoral, de sus propuestas electorales a la oposición PRI, PAN, PRD, en temas que tienen que ver con asuntos de carácter de la diversidad sexual. Estamos hablando que adopten el tema del no al aborto, del no al matrimonio de diversidad sexual, porque ahí, bueno, ¿quién está respaldando en este caso la candidatura de Jorge Hahn y de Leizaola? Pues el PES. ¿Y quién es el PES? Pues esa es su... porque además, como bien dices, bueno, los postulados ideológicos del PES son esos. La familia, valores tradicionales, conservadores. Perdón, y eso, hay mucha gente en Tijuana, mi estimado Víctor, que trae esa agenda en la mano y están, pero... En todo el estado, Luis, la ultraderecha de Baja California está creciendo. Oye, Víctor, por lo que están comentando, yo veo una campaña y alternativas derechizadas. A ver quién es más derechista que cuál. Porque también nos han llegado comentarios de panistas en el sentido de que el PAN no tiene mayor problema en postular a Lupita Jones y que pierda porque se sienten plenamente representados por Marina del Pilar Ávila en sus principios fundamentales. Entonces es muy interesante esto porque lo que estoy viendo es un corrimiento hacia una mayor derechización, sean del partido que sean. Todos están, aquí gane quien gane, gana la derecha. Sí, pues es que, insisto yo más en una coyuntura de crisis económica y de salud.
como está en este momento, si alguien llega a ofrecerte una solución rápida, casi mágica, por ejemplo, Leizaola, lo que vendía aquí, recuerdo yo bien en el proceso pasado, que casi gana, Mano dura. era mano dura y yo tengo la solución y vamos a resolver el problema de la inseguridad y no se preocupen. Y la gente, muchos panistas se corrieron hacia el peso, o sea, diciendo, Sí, caray, sí. es lo que necesitamos, mano dura. Y esto, si ustedes ven redes sociales, pues hay una inmensa capa de la población influenciada por todo esto y la crítica sistemática que han hecho los medios tradicionales a el proyecto de la 4T, ¿no? Es decir, Una ausencia de la izquierda se ve en esta próxima contienda, una ausencia. es que Y es lamentable porque es un electorado, el de Baja California, que es de los pocos estados del norte donde se habían estado decantando por una opción de izquierda desde el tiempo de Cuauhtémoc Cárdenas. sí, Oye, pues es que lo que pasa es que movimiento Morena, pues lo agarran estos triunfos sin ser un partido consolidado y que había cachado, como se dice en la mala traducción, a todos los que no querían en los otros partidos, o sea, o arribistas que dijeron, ay, estos van a ganar, yo me subo ahí. Como pasó cuando ganó el PAN, que muchos periodistas se fueron al PAN, ha pasado al revés, ¿no? Y ahora dicen, pues el futuro está en Morena. Yo de repente veo nombres ahí de personas ya enfundados en la casaca de Morena a nivel local que dicen, ¿a qué hora? que no, hace poquito todavía andaban en otros partidos sin ningún problema, Sí, sí, sí. ni que no les dejar de ser si pierden, o sea, se van a volver al carro. Entonces, sí es fue muy rápido lo que le pasó a Morena, ganar todo de repente, sin un proceso, digamos, Y de consolidación, con un de bonillismo, fortaleza de un dominante. proyecto. Entonces, yo a veces me pregunto, a ver, los que de alguna manera anduvimos por ahí de críticos toda la vida y que nos costó ¿Dónde tanto, estamos representados? dices tú, caray, estos eran nuestros adversarios y ahora son prominentes Exacto, funcionarios de la exactamente. 4T, ¿no? Dije, pues a lo mejor operó el milagro, ¿no? Y cambiaron ideológicamente, puede Para ser, nada, amigo. Ay, ay, ay. Para pero, nada. Oye, pero, agrego pero, un último dato, Llegan a Víctor. pero colonizar. bueno, Agrego un último dato para ver si ¿eh? logro convencer de que hagamos un programa específico de Jorge Handro. Tiene dinero Ah, sí, claro, y bueno. tiene influencia Y a tiene el nivel grupo nacional, a Atlacomulco. nivel nacional, efectivamente. Entonces, Y no no, sabes, no se le ha dimensionado. Estábamos en no, un proceso de Morena interior de la selección de sus candidatos que si ya vimos que provocó en algunas regiones del país, aquí mismo como que medio fue tibio el asunto, pero en otras regiones del país, Morena con la selección de sus 15 candidatos a la gubernatura, en cuando menos 6 o 7 de ellos hay unas broncas tremendas. sí. Y yo lo había comentado ya, espérate a que vengan las diputaciones Sí. y los municipios. Ahí eso puede originar que mucha gente, a lo mejor de Morena, los verdaderos morenistas, a lo mejor no van a votar por Fen, pero se van a abstener. Y ojo, porque eso le beneficia a Jorge Han y a sus secuaces. Bueno, y Claro, a su gente. y ahí está la compra, la posibilidad de la compra y coacción del voto, cuando hay Tiene lana, tanto dinero, tiene lana. ante una situación de crisis económica en donde la gente está padeciendo terriblemente, donde los jóvenes no tienen empleo, pues dices, bueno, pues me da, al menos me da la esperanza y lo estoy viendo en términos de bolsillo, pues no pierdo nada, ya no tenía nada, ¿no? Fue lo que pasó en 2004, ¿no? Cuando ganó, o sea, el candidato rico llegó a la alcaldía por los pobres de la ciudad. Esa era la paradoja del gobierno de Hank. Exactamente. O sea, Sí, ¿quién votó por Hank? Los sectores pobres. Porque exactamente. además, él ha tenido visión, o sea, ahí tan rudimentario como Como es. se presenta, digo, ha invertido desde que llegó. O sea,
tú no te imaginas la cantidad de gente que ha becado, que ha apoyado de estudiantes, que les ha construido una clínica en tal colonia, que ha pavimentado, que hace los festivales de Reyes, del Día de las Madres, del Día del Niño. O sea, Sí, él ha guardando todas las invertido. proporciones, es como el trabajo social Claro. que hace el narco Oye, también. Víctor, y es tan inteligente que el día que acepta públicamente la candidatura del PES a la gubernatura y tiene un desliz, por decirlo así, en su mensaje sobre el tema de las mujeres, acuérdense que hubo un escandalito Sí, por ahí. ahora va a tomar ¿Qué cursos, hizo a las 2, 3 días? apuntarse en un Anunció curso. públicamente que estaba ya tomando un curso. Es muy inteligente, tiene dinero, tiene influencia. Mira, Sale y la el- foto tomado de la mano de su esposa, tomándole la mano a su claro. esposa. Oye, pero Mira, además, oigan, el discurso de ya es rico, ya no tiene necesidad de robar es fuerte, ¿eh? Claro, y eso se la cree Pesa mucha mucho en la gente. gente, ¿no? No Ante saben, la no corrupción saben que no saben que ven son barriles por sin todos lados. fondo. No saben Pues que de así verdad es. son barriles sin fondo. ahí está. Oye, Víctor, no queremos abusar más de tu tiempo. Muchísimas gracias por estar Víctor, con muy amable. nosotros, Víctor. Y no nos hace, creo que sí aceptas, ¿no? Para el lunes, A las 9:30, ¿sí? ajá, para este Para lunes. proponerles a Armando y a Daniel Solorio que ese sea el tema. Para que se pongan a machetear. De acuerdo. Ok. O a veces lo interesante es ni siquiera dar todos los datos, sino desde mi punto de vista, en lo personal, pues, es pensar en los impactos, ¿Qué sigue? en las consecuencias de aquel. Y por cierto, hoy, esta tarde y mañana toda la tarde hay un evento sobre el tema que Sí. convoca desde la página Facebook de un grupo que ha estado, que acaba de crear una página, no sé cuánto tenga la página, de ex participantes, y hay un coloquio hoy y mañana toda la tarde sobre la huelga. Sí, lo vamos a replicar en 4 vientos. Entonces, ¿Tienes la liga? Sí. ok, pues de último momento a mí me invitaron para la última mesa, entonces, pero son 5 minutos, o sea, por Ok. participante, pero Pues ahí te escuchamos. pues amigo. nos vemos el lunes entonces. Ok. Muy bien. Lunes a las Te 9:30. mandamos la Muchas invitación. gracias, querido Víctor Alejandro, 4 vientos. investigador del Colegio de la Frontera. Y nos vemos el lunes. Y quedamos pendientes con el tema Hank Ron. Ahí lo platicamos luego. Okay. ¿Sí? Bueno, Muchísimas gracias. muy amable. Muy Muchísimas bien. gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros en Hasta 4 luego. vientos. Cerramos con esto nuestras transmisiones y hasta el próximo lunes. Lunes. Amigos, tengan un excelente fin de semana. Hoy en la zona de la costa va a estar lloviendo, probablemente esto se extienda hasta el día de mañana. Cuídese mucho, disfrute la vida porque ya sabe que es bien corta. 4 vientos, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran. Hasta luego. Hasta luego, Víctor. Buen fin de semana Bye. y buen provecho. Siempre se me pone el chapucero, no sé por qué. Chapucero Así entra. es.